Viva la palabra. Conversaciones doctrinales con invitados de Pura Gracia Radio. En el contexto de la celebración de este mes de diciembre, discutimos en los primeros 2 episodios de nuestra breve serie sobre Adviento acerca del por qué los cristianos deberíamos celebrar la Navidad, más allá de corrientes de pensamiento que se oponen por distintas razones. Mencionamos que los primeros cristianos se vieron con la urgencia de conmemorar y celebrar el nacimiento de Jesús en respuesta a ideas filosóficas que negaban la encarnación de Dios en la figura del Hijo. Soy Antolín Maldonado y les doy la bienvenida a otro episodio más de Viva la Palabra. En esta ocasión, en la tercera parte de nuestra serie sobre Adviento, queremos profundizar en el tema de la encarnación. ¿Por qué fue necesario, dentro del plan de nuestro soberano Dios, que el Hijo se encarnara? ¿Qué implicaciones trajo consigo el nacimiento de Jesús? Sobre ese tema estaremos hablando hoy con Luis David Rivera, miembro del Cuerpo Pastoral y de Ancianos de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera, a quien damos la bienvenida. Saludos, pastor. Muchas gracias, Antolín, y mi saludo a cada uno de los oyentes. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Amén, amén. Una vez más, contento, pastor, de poder tenerle en esta conversación que, como ya establecí en la presentación y en los episodios anteriores, estamos aprovechando la época de Adviento, esa época hermosa del año y del año litúrgico en que celebramos la venida de nuestro Redentor y esa segunda venida, ¿no?, que está prometida en la Escritura, la cual todos esperamos. Así que en la pasada ocasión, a modo de resumen, nosotros tuvimos al pastor Richard, pastor general de la Iglesia Bíblica Gracia Verdadera, también miembro del cuerpo de ancianos de la congregación, hablando y estableciendo el fundamento de por qué los cristianos debemos celebrar el Adviento, porque es bíblico que lo celebremos, aunque no está explícitamente escrito en la palabra. Sí se establece, ¿no? Sí pudimos ver de que es una manera de adorarle, es una defensa de nuestra fe, entre muchas otras cosas, ¿no?, que podemos y estuvimos conversando. Pero en esta ocasión queremos hablar en concreto, ya habiendo establecido el fundamento de que sí debemos celebrar el Adviento, lo que implica el Adviento, que es esa venida que estaba prometida del Mesías y esa segunda venida. Queremos hablar en concreto de qué es la encarnación, qué implicó la encarnación, el que Dios se encarnara en un cuerpo de hombre, en la figura del Hijo, la segunda persona de la Trinidad. Una gran pregunta y bueno, es para mí un privilegio poder introducir con este tema y hablar un poco sobre la encarnación de Cristo. Y bueno, porque era necesario que Él se encarnara y tomara forma de hombre, pues el hombre, el primer hombre, Adán, había traicionado a Dios y él, en su desobediencia, entregó esa autoridad que Dios le había dado al consejero malo, como yo le digo, y como consecuencia entró la muerte, que es la separación de Dios del hombre, y Dios ahora airado porque el hombre le ha traicionado, ha puesto la condición de la humanidad en completa maldición. Y tenía que venir un hombre, y debemos de decir que la segunda persona de la Trinidad se ha hecho carne. Ese fue el gran misterio, porque era necesario que un hombre cumpliera todos los decretos, todo lo que el Padre le estaba delegando al hombre, y el hombre fuera obediente en todo, para que esto trajera como consecuencia que Dios, al ofrecer ahora a un hombre perfecto, un hombre sin ninguna falla, y cumpliendo todos los decretos establecidos de la ley, nos justificara a toda la humanidad, y en él, por su obediencia, pudiéramos tener ahora la reconciliación con Dios. Entonces,
el comprender la encarnación no es meramente saber Dios, Jesucristo, Jesucristo el eterno Dios en la persona de Jesucristo, hacerse carne para vivir la vida que la humanidad, y haciendo referencia a Adán, y como dice la misma escritura, que la muerte entró por un hombre por la desobediencia de Adán, pero por la obediencia de otro hombre, que este es Cristo, y Cristo hecho carne, porque hay diferentes vertientes, pero la manera más clara de expresarlo es hecho carne conforme a las profecías que se habían hablado del Mesías, que era necesario que naciera de una virgen, que fuera concebido por el Espíritu Santo y se hiciese carne para vivir la vida que nosotros, toda la humanidad, no podríamos vivir. Y de ahí podemos ir viendo entonces ese primer punto de su encarnación para luego ver el propósito de por qué era necesario que tomase carne. Ciertamente, pastor, como hemos dicho y hemos aprendido, de acuerdo a la teología que creamos es como vamos a vivir. Y yo creo que tener este concepto claro de la encarnación, la implicación que tuvo el que Dios se encarnara, ¿no? En cuerpo de hombre y viviera la vida que nosotros mismos vivimos, padeciendo las mismas situaciones. Dice Hebreos 4 que vivió como nosotros, tuvo estuvo sujeto a las mismas tentaciones con la única diferencia que no pecó, que fue perfecto hasta el fin, ¿no? Y es parte de lo que vamos a ir viendo según vamos observando por qué fue necesario su encarnación. ¿Eh? Y a eso que vamos, a eso que vamos. Y, ¿Cuál entonces, si podemos entrar ahí ya, fue esa misión de Cristo para venir? Porque siendo Dios, él podía hacerlo de cualquier otro modo y hubiera sido perfecto. Pero él quiso hacerlo así, que venir encarnado en forma de hombre, en la figura del Hijo. ¿Cuál fue esa misión para la que el Hijo vino? Y que es objeto de esta gran celebración, a pesar de que lamentablemente algunos están en contra, ¿verdad? Pero como decía el pastor Richard en la vez pasada, lo respetamos, pero nosotros celebramos a nuestro Redentor. ¿Cuál es esa misión para la que el Redentor vino? y dando contexto y que podamos luego observar el cumplimiento, porque de eso se trata, que nosotros estamos en este tiempo celebrando aquellas profecías que se hablaron a través de los profetas, que fueron cumplidas todas en el Mesías, en el enviado de Dios, en el elegido por el Señor para la reconciliación de toda la humanidad, para reconciliación de todos aquellos elegidos por Dios para la salvación y hacer un solo pueblo. Y eso es lo que vamos a hablar un poco de contexto. En Isaías 7:14 hay una profecía de parte del profeta que dice en el verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces se profetizó que vendría de la simiente de Abraham, uno que sería para nosotros el Salvador. Y era necesario comprender que desde Génesis 3:15 ya Dios tenía profetizando el plan de la redención, que es uno de los propósitos por los cuales Jesucristo tenía que ser encarnado. Pero las profecías se tenían que cumplir, porque si las profecías no se cumplían y si no se daba lo que estaba establecido de ese Mesías, de ese ungido, no podríamos entonces nosotros disfrutar de los beneficios que él traería con su encarnación. Y lo primero que nosotros vemos es que una virgen
iba a dar un hijo, que su nombre iba a ser Emanuel, Dios con nosotros. Y acá vemos a ese Dios que está interesado en restaurar la relación con el hombre y con su pueblo, que así como en el antiguo pacto mandó a establecer una forma de rito de adoración al Señor, desde que sacó al pueblo de Egipto, que lo sacó para que el pueblo le adorara, le mostró a Moisés cómo debía haber sido la forma de adoración a Dios. Y una vez construido todo conforme a Dios se lo mostró, ese tabernáculo, entonces Dios vino a ser el centro de la nación de nuevo. Dios tabernaculizando. Ahora en el Emanuel, conforme a las profecías establecidas, y la vemos también en Zacarías, hay otras profecías hablando también de que nuestro Emanuel tabernacularizaría con nosotros. ¿Es? Ahora, se tenía que cumplir que la Virgen diera a luz un hijo, y por eso en el credo de los apóstoles decimos el único Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo en María, María siendo esa portadora, pero él santificó todo en María y se hizo carne. Mateo 1:23 dice que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando vamos a Juan 1:14, para dar contexto, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria y gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Aquel verbo fue hecho carne. No había otra diferencia. No había otra manera de expresar que tuviera una personalidad o que, bueno, hay otra filosofía si no quiero entrar allá. Quiero ir al contexto como la Escritura literalmente dice. Aquel verbo fue hecho carne. Vino a habitar entre nosotros. Y lo tremendo para aquellos que no quieren celebrar por X o por R lo que es el Adviento, que en mi humilde opinión se lo están perdiendo, como se lo perdieron aquellos de su propio pueblo que cuando él hizo su primera visitación, su primer Adviento, ellos se lo perdieron. Wow. Pero volviendo al contexto histórico, la Virgen tuvo un niño, como fue profetizado, y ese niño fue el Emanuel de Dios. Dios con nosotros, vino a tabernaculizar con nosotros, habitó entre nosotros, vimos su gloria y tenemos el motivo de adorarle porque históricamente hubieron testigos visuales que dieron testimonio de estas cosas y por generaciones han sido transferidas. Por eso para mí también es irrelevante la fecha que hayan puesto, si fue el primer día de la semana, el domingo, si fue el 25, si fue el 13, si fue el 14. Lo importante es que el El hecho. Verbo se hizo carne Amén. Ese es y el hecho. habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Pablo le dice a los filipenses, y vino y se despojó y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Y ahora viene a tocarnos, ¿para qué fue que se hizo carne? Era necesario, como él mismo dijo a sus discípulos, que había venido con una misión, que el Hijo de Dios venía para obedecer en todo al Padre
y era necesario que padeciese, que fuese crucificado, muerto, sepultado. Y luego vamos a ver lo maravilloso, y por eso lo resalta también el credo apostólico, y resucitó al tercer día. Y así fue como él mismo lo expresó. Él fue quien mencionó que él iba a padecer, que él iba a sufrir, pero iba a resucitar al tercer día. Y ahí vamos a ver entonces el propósito de su encarnación. Y si la tengo que resumir en unas 4 palabras, vino a bendecirnos. Porque la humanidad estaba en maldición por causa de la rebelión y la desobediencia. Y Dios, en su gran amor, lo vamos a ver, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a cambiar la maldición por la bendición, haciéndose él maldito, él tomando la maldición sobre su propio cuerpo, el pecado de toda la humanidad, para bendecirnos. Los discípulos y Pedro mayormente se pugilateó. Sí, porque, oye, maestro, no vayas para Jerusalén, no vayas para allá que lo que te espera es fuerte. Pedro, un hombre iluminado por Dios que días antes le había dicho, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el elegido, tú eres el Mesías. ¿Eh? Y Jesús tuvo que decírselo a ellos claramente. No sé si lo viste en Lucas 9:22, que les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. ¿Ves? Entonces, ahí vemos propósito, y cuando observamos en la historia, vino, padeció, y los mayores opositores de él era su pueblo. Escribas y fariseos, saduceos, religiosos que se perdieron la visitación del santo. Entonces, a mí no me sorprende las contiendas que se dan generacionales desde los orígenes de la iglesia, desde el siglo III, debatiendo si se debe, no se debe, porque ese espíritu que no cree que Jesús fue encarnado, es un espíritu de falsedad que se ha metido y que hace oposición, como le hicieron los escribas y los fariseos a Jesús cuando él apareció. ¿Ve? Y es que es más profundo de lo que mucha gente puede pensar, porque es que negar su humanidad es negar el propósito, o sea, es negar lo que él vino a hacer, es negar ese sacrificio, es negar lo que él mismo dispuso para salvación del hombre. Y como usted dijo, el hombre, la tierra estaba maldita, el hombre estaba maldito y él vino a traer bendición. Puede parecer una palabra muy general, pero todo lo que implica bendición, que es grandísimo, pues, desde la Nos salvación, la vino, bendición. nos vino a bendecir, y por eso este tiempo es un tiempo de nosotros ahora alegrarnos, gozarnos, cantar, magnificar el Dimitrius, el Gloris Excelsius, el exaltar a un Dios tan maravilloso que no tomó en cuenta nuestro pecado. Y ya voy a ir un poquito más adelante, porque ese fue otro de los propósitos, reconciliar al hombre con Dios. Pero antes tenía que haber la muerte, primero la encarnación, luego la muerte y tercero la resurrección, para que el acontecimiento más grande que nosotros celebramos, como celebraron los hebreos en la 10ª plaga, cuando comieron el cordero pascual y celebraron ese día de que el ángel de la muerte no los tocó a ninguno, porque sus casas estaban bajo la cobertura de la sangre, y todo eso tipificando a lo que vamos a ir ahora, de su propósito de encarnación, de muerte y de resurrección.
Ahora hemos sido llamados a celebrar porque Cristo ha sido nuestro Cordero Pascual, porque Él resucitó al tercer día. Ahora, volviendo un poco para que los que nos escuchan puedan tener el entendimiento de por qué la gente en el mundo, que hay varias vertientes corriendo en la Navidad, de cuáles son los propósitos, unos con sus deseos de sus corazones, poder hacer mucho dinero, pero otros piadosamente para adorar y exaltar al Señor, y otros oponiéndose siempre con ese espíritu del anticristo a todo lo que se llama Jesús. Ahora, no vayamos lejos. Juan es claro cuando en sus epístolas nos hace salvedad de quiénes son aquellos por los que Cristo vino en carne. Y dice, primera de Juan 4:2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Es? Lo contrario, y porque hay tanta oposición desde los primeros siglos, así como los fariseos y los escribas se oponían a Cristo, ese espíritu siempre va a estar. Y más adelante te voy a dar otro ejemplo. Segunda de Juan 7 dice, donde podemos leer, muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces hay opositores y engañadores desde los principios de siglo. Pablo se lo escribió a Timoteo, tengan cuidado porque se van a colar en sus congregaciones maestros vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Tengan cuidado porque aún engañarán hasta los escogidos, a los elegidos de Dios. ¿Ves? Entonces, hay un espíritu santo de Dios que fue quien hizo que María concibiese y fue quien hizo ese ser santo, completamente santo y puro, encarnado en la segunda persona de la Trinidad para cumplir un propósito de reconciliarnos con Dios. Continúo y quiero mostrar la manera más clara del propósito de Dios expresada por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en Hebreos, debo decir, luego en Corintios 15, 3 y 4, que voy a leer esto luego, pero en Hebreos, el autor del libro de los Hebreos, haya sido, ¿verdad? Quien haya sido, hay diferentes debates de quién fue el que escribió este libro. Capítulo 2, versos 14 y 15 es la manera más clara de definir el propósito de por qué era necesario que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, se hiciese carne. Dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Nuestra condición era de esclavos, muertos, hijos del diablo. Estábamos muertos espiritualmente, esclavos del diablo, y solo Cristo podía él, haciéndose carne, viviendo como nosotros y siendo obediente, y fue tentado en todo, mas sin pecado, para que en su santidad, en su justicia, en su rectitud, en su perfección, nosotros pudiéramos ser libertados de la esclavitud, del temor de la muerte. Y él venció la muerte y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Imagínate si no tenemos muchas cosas por las cuales celebrarle. Amén. Y cantarle y adorarle y compartir este gozo y esta alegría con muchos otros. Eso es un aleluya. Aleluya. Por eso Pablo también en 1 Corintios 15, 3 y 4, cuando está hablándoles en cuanto a la iglesia en ese momento tan santo que él mismo estableció como uno de esos mandatos, la Santa Cena, y viene y nos dice ese sacramento, esa ordenanza,
Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces tenía que resucitar porque eso al Padre, dando evidencia de que se le había aplacado la ira. Imagínate, cuando el profeta Isaías nos habla de lo que tenía que padecer, toda esa angustia. Y de hecho empieza el capítulo 53, ¿y quién ha creído este anuncio? Pero cuando vemos nosotros del 1 al 11, es profetizándonos de Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador. Y era necesario que todas esas profecías se dieran para nosotros ser libertados de la maldición del pecado, que fue la muerte espiritual y hasta la muerte física, que luego la muerte va a ser absorbida también porque Jesús resucitó, y cuando Él vuelva, que es lo otro que nosotros esperanzados celebramos y adoramos a Cristo en esta temporada, porque apuntamos también al segundo adviento, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque así como lo vieron ascender, descenderá para juzgar a vivos y muertos, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero en Isaías es claro cuando trae un anuncio y hace una pregunta: ¿quién ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y entonces comienza a profetizar de cómo era necesario que el Cristo padeciese, muriera y resucitara. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Entonces ya está hablando de cómo lo iban a desfigurar, cómo lo iban a despreciar, y cómo lo iban a insultar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjense que tenía que sufrir y padecer por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, observe, Jehová, Dios, al eterno Hijo Jesucristo, lo hizo carne para cargar, lo quiso quebrantar, lo quiso sujetar a padecimiento por amor a los elegidos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y ahí estamos nosotros en ese linaje. ¿Y cómo no celebrar? El pueblo, el día del Passover, de la Pascua, celebró al Cordero Pascual, lo comió, lo disfrutó y fue liberado. Cuanto más no nosotros ahora debemos de disfrutar al Cordero Pascual. Allí vimos linaje, ese linaje que el Padre le entregó. Fue angustiado, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Mira eso. Así como la promesa pactual a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Observe aquí: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Entonces era necesario que se encarnara el Hijo único de Dios, el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, para que tomara nuestro lugar. Qué hermoso, ¿no? Y entonces era necesario.
que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores y que fuera crucificado y que resucitase al tercer día. En el próximo episodio. Y por eso podemos decir que ¿a qué vino Cristo en Adviento? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos todavía negando que Jesucristo fue hecho carne y con sus herejías oponiéndose a que celebremos la bendición de que Jesucristo, el único Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, padeció, fue crucificado, muerto, resucitado y ascendió al tercer cielo, y de allí vendrá por segunda vez. Esto fue Viva la Palabra. Déjanos tus comentarios o preguntas en radio@puragracia.com o búscanos en Facebook como Pura Gracia Radio. También puedes escuchar este y otros episodios en plataformas para podcast. Búscanos en Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music como Viva la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página www.puragracia.com y conectarte allí con nuestro canal de WhatsApp para recibir notificaciones sobre actualizaciones de la programación o avisos de nuevos episodios.